Vamos a meternos de lleno en uno de los libros más turbulentos y dramáticos de toda la historia de Israel, el libro de los jueces. Es que es una crónica de fracasos, pero fracasos espectaculares, ¿eh? Y al mismo tiempo es la historia de la increíble y constante fidelidad de Dios. Hoy vamos a intentar desgranar un poco esa tensión, ese choque constante entre la desobediencia del ser humano y la misericordia divina. Fijaos en esta frase tan potente del cacique Joseph, de la tribu Nesperce. Es del siglo XIX, pero podría ser de hoy, ¿verdad? Estoy cansado de las palabras que no sirven de nada. Me duele el corazón cuando recuerdo todas las promesas incumplidas. Es que estas palabras capturan un dolor que es universal, ¿no? El de las promesas rotas. Y ese sentimiento, esa frustración, resuena a lo largo de toda la historia y está justo en el corazón de lo que vamos a ver hoy. Pues bien, resulta que el libro de los jueces es exactamente la historia de esa misma lucha, pero a escala nacional. Pensemos un momento. Después de la muerte de Josué, la nación de Israel, que había prometido solemnemente servir a Dios, se ve metida en una lucha constante consigo misma. Y el libro de jueces narra precisamente eso, la historia de una nación que olvida sus promesas. Y no una vez, sino una y otra vez. Y aquí viene lo más fascinante de todo este periodo. Es que los fracasos de Israel no eran algo casual. No eran aleatorios, no. Seguían un patrón muy predecible. Un círculo vicioso que conocemos como el ciclo de la apostasía. Pero ¿dónde está la raíz de todo esto? ¿Cómo se llega a ese punto? Pues mirad, el problema no fue una rebelión de un día para otro, no. Fue un olvido lento, gradual. Una generación entera creció pues sin esa conexión personal con Dios, sin conocer de primera mano lo que había hecho por Israel. Y claro, eso preparó el terreno, abonó el campo para todo lo que estaba por venir, la desobediencia, la idolatría, que acabó inundando la tierra. Aquí lo tenemos, el ciclo desglosado paso a paso. Es casi como un guión. Primero, la rebelión, el pecado. El pueblo se aparta, empieza a adoptar los dioses de sus vecinos. Lógicamente, esto lleva a la opresión. Como juicio, Dios permite que un pueblo enemigo los domine. Y es ahí, en medio de la desesperación, cuando llega el clamor, un grito de ayuda, un arrepentimiento. Y en respuesta a ese clamor, movido por la misericordia, Dios levanta a un libertador, alguien que los rescata. Y por fin llega la paz. Pero claro, aquí está lo trágico. La paz dura solo hasta que el ciclo vuelve a empezar. Y justo aquí está el detalle clave, el detalle más trágico de todos. La paz nunca era permanente. Este versículo de Jueces lo clava. En cuanto el juez moría, volvían atrás. El arrepentimiento era superficial, ¿sabes? Dependía totalmente del líder que tuvieran en ese momento. Y lo peor no es que recayeran, es que se corrompían más que sus padres. Se hundían cada vez un poquito más. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona este ciclo en la práctica. Empecemos con el primer juez, con Otoniel. Su historia es que es el ejemplo de libro de texto, el caso de manual perfecto. A ver, repasemos su historia. Vemos las 4 primeras fases del ciclo clarísimas. Fase 1, el pecado. Israel se olvida de Dios, adora a los Baales. Como consecuencia, fase 2, la opresión. Son entregados a un rey de Mesopotamia durante 8 largos años. Y claro, al final, en medio de esa angustia, llega la fase 3, el clamor. Le piden ayuda a Dios. Y en respuesta, Dios les envía a Otoniel. Fase 4, la liberación. Y es que Otoniel, en muchos sentidos, era el juez ideal. Vamos, si hicieras una lista de requisitos, los cumpliría todos. Tenía un linaje impecable, sobrino del gran Caleb. Tenía experiencia militar. Demostró fidelidad a Dios en su vida personal, en su matrimonio. Y lo más importante de todo, el Espíritu de Dios vino sobre él, dándole el poder para conseguir la victoria. El candidato perfecto. Y el resultado de todo esto, la fase final del ciclo, es esto: 40 años. Tras la victoria de Otoniel, la tierra tuvo paz durante 40 años. Una generación entera. Podríamos decir que el sistema, en este caso, funcionó a la perfección. Vale, pero si Otoniel era el libertador ideal de manual, el que viene después, Ahaz, es todo lo contrario. Su historia es una lección increíble sobre cómo Dios utiliza lo inesperado, lo que nadie se imagina para cumplir sus planes. A ver, para entender bien la genialidad de esta historia, necesitamos un pequeño detalle de contexto cultural que es clave. En el mundo antiguo, ser zurdo no era cualquier cosa. Se veía como una debilidad, incluso como algo de mala suerte. De hecho, de la palabra latina para izquierdo, sinister, viene nuestra palabra, siniestro. Hay que quedarse con esta idea porque es fundamental para lo que viene ahora. ¿Y entonces quién es nuestro nuevo héroe? Ahaz. Pues es un hombre zurdo, de la tribu de Benjamín,
¿Y qué significa Benjamín? Literalmente, hijo de mi mano derecha. La ironía es que es buenísima, es totalmente intencionada. Un hombre zurdo de la tribu del hijo de la mano derecha. El autor bíblico nos está casi gritando, prestad atención aquí, que la supuesta debilidad de este hombre va a ser la clave de todo. El plan es de película de suspense, de verdad. Fijaos, 1. Como es zurdo, Ahod se esconde un puñal en el muslo derecho. ¿Por qué? Porque los guardias, que estaban acostumbrados a gente diestra, siempre registrarían el muslo izquierdo. Nadie miraría ahí. 2. Le dice al rey opresor que tiene un mensaje secreto de Dios para él. 3. El rey intrigado echa a todos sus siervos, se quedan a solas. Y 4. Ahod saca el puñal con su mano izquierda y, acaba con el rey. Su supuesta anomalía se convirtió en su mayor ventaja estratégica. Brillante. Y aquí viene lo más increíble de todo, el resultado. ¿Recordamos a Otoniel, el héroe ideal, el perfecto? Consiguió 40 años de paz. Pues Ahod, el héroe inesperado, el zurdo, el siniestro, consiguió 80 años de paz. El doble. Es una demostración de fuerza, ¿no? Dios dejando claro que su poder no depende en absoluto de las cualidades que el mundo considera importantes. Muy bien, todo esto son historias fascinantes, ¿verdad? Pero no son solo relatos antiguos, para nada. Nos hablan directamente sobre los patrones que se repiten en nuestra propia vida y sobre la naturaleza de la fe hoy. Pensemos en esto. La idolatría de Israel era muy visual, ¿no? Estatuas de piedra, de madera, pero la idolatría moderna es más sutil. A lo mejor hoy los dioses falsos son la seguridad económica, el éxito en el trabajo, las relaciones personales o incluso, la aprobación de los demás en redes sociales. Al final, la pregunta de fondo es exactamente la misma. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza de verdad? Y siguiendo con el ejemplo de Ahod, esto nos obliga a darle una vuelta a lo que consideramos una ventaja o una debilidad. ¿Qué características que nuestra cultura hoy en día podría ver como, como puntos débiles, podría Dios usar como fortalezas? A lo mejor una sensibilidad que el mundo ve como fragilidad es en realidad una fuente de empatía brutal, o una experiencia de fracaso de esas que dan vergüenza es justo lo que nos da humildad y sabiduría. Parece que Dios es un especialista en usar precisamente eso, lo que el mundo descarta. Pero al final tenemos que ser claros. A pesar de sus victorias espectaculares, cada juez era solo un parche temporal para un problema de fondo que no dejaba de repetirse. Otoniel murió, Ahod murió, y el ciclo de pecado siempre volvía. El libro de los jueces, si lo leemos de principio a fin, es como un gran grito pidiendo una solución de verdad, una solución permanente. Y esa es, precisamente, la resolución final que nos ofrece la fe cristiana. Jesús es presentado como ese libertador definitivo, alguien que no viene a poner otro parche, a pausar el ciclo, sino a romperlo por completo. No es un salvador temporal más en la lista, es la solución eterna al problema del pecado, un rescate de una vez y para siempre. Y al final de todo, la historia de Israel se convierte en una especie de espejo. Nos obliga a pararnos y a pensar, a preguntarnos, ¿cuáles son esos patrones, esos ciclos de fracaso que se repiten en la vida en la comunidad?